Buenos días, vamos a presentar nuestro deber de contabilidad de costos. Como primera parte vamos a revisar cuáles son las diferencias que existen entre los diferentes tipos de contabilidad. La contabilidad básica se aplica para las empresas productoras, comercializadoras y de servicio. La contabilidad administrativa se aplica a todo tipo de empresas y la contabilidad de costos está enfocada en las empresas productoras. En la contabilidad básica se genera información para proporcionar a personas relacionadas externamente con la organización, es decir, a los bancos, a los accionistas y cualquier persona de la compañía que requiera información básica de la empresa. En la contabilidad administrativa se genera información de uso interno de la organización para una toma básica de decisiones. Y en la contabilidad de costos se genera información ya para medir la utilidad. En la contabilidad básica generamos información sobre el pasado o hechos históricos de la organización. En la contabilidad administrativa, la información que precisa coadyuva en la toma de decisiones para tomar acciones enfocadas hacia el futuro. Y en la contabilidad de costos nos sirve más para evaluar el tema de inventarios. Y aquí hablamos de un tema de empresas productoras. En la contabilidad básica, la información que genera tiene que ser regulada por principios y normas de la contables. En la contabilidad administrativa no está regulada por principios de contabilidad. Y la contabilidad de costos ofrece información para toma de decisiones, aunque esta también es igual que las otras dos, donde también sirve para una toma de decisiones. La contabilidad básica es un sistema que es obligatorio de acuerdo con la regulación de la legislación mercantil. La contabilidad administrativa no puede determinar con precisión la utilidad generada, simplemente proporciona aproximaciones o estimaciones de la misma. La contabilidad de costos además genera información para ayudar a la administración y fundamentar la planeación de las operaciones en el tema de empresas productoras. En la contabilidad administrativa también se recurre a la disciplina de la estadística, la economía y la investigación de operaciones, las finanzas, con el fin de aportar soluciones a problemas de la organización. Y en la contabilidad básica se apoya en la información contable de cada área de la organización. En este gráfico podemos ver cómo nos ayuda los diferentes tipos de contabilidad y cuáles son los principales actores dentro de los diferentes tipos de contabilidad que se utilizan en las empresas. En la contabilidad administrativa o gerencial es más para un tema de toma de decisiones por parte de los directivos de las empresas. Con la contabilidad financiera es más usada por el director de finanzas o el contralor de la empresa y esta les ayuda para el tema de custodia de valores, el tema de las inversiones de dinero o pólizas que deben tomar las compañías. Y con la contabilidad de costos, donde el principal usuario de esta contabilidad es el contador, sirve para el tema de la evaluación de los artículos para poner un costo a los productos finales. Este es un gráfico donde nos ayuda a distinguir cuál es la usabilidad que le da cada una de las compañías. Para poder introducirnos en la contabilidad de costos, tenemos aquí un pequeño concepto sobre lo que hemos investigado de lo que es contabilidad de costos. Esta nos ofrece una información real y concreta de los costos y gastos que tiene una empresa para producir. Nos ayuda a establecer el costo de un producto y tener el control sobre la producción, la venta del producto, la administración y la financiación del mismo. El costo es el valor que se paga para la obtención de los bienes o servicios y provoca una reducción de activos. Los costos en una empresa se relacionan con las actividades que se van realizando a diario. Al realizar la contabilidad de costos se evalúa el trabajo administrativo y gerencial y siempre es necesario comparar los ingresos de la empresa y los costos que se han proyectado previamente. La diferencia que también es importante que nosotros podamos determinar es lo que es la diferencia entre costos y gastos. Los costos son los desembolsos causados por el proceso de un producto o por la prestación de un servicio. Aquí tenemos a las materias primas, la mano de obra, los salarios de las personas de planta o las personas que intervienen en el proceso de producción, las mercancías, los servicios públicos, fletes, depreciación de maquinarias y equipos. Los gastos son los desembolsos causados por la administración de la empresa.
es decir, los salarios del personal administrativo, el tema de papelería, publicidad, mantenimiento de vehículos, que no están involucrados dentro de la producción en sí del producto. También tenemos un tema en otro gráfico de costos y gastos donde vemos que se capitalizan, los costos se capitalizan, son parte del producto, que es lo que habíamos mencionado, se transfieren y se comercializan, se acumulan en un proceso de transformación. Los gastos, al contrario, no se recuperan, están más enfocados en la parte administrativa de ventas o financiamiento del negocio, se consumen dentro de la empresa y están totalmente independientes a la producción del negocio. En la clasificación de costos hay muchísimas maneras de hacer esta clasificación, pero la que nosotros hemos revisado, que puede ser la más concreta, es la parte de costos directos y costos indirectos. Dentro de costos indirectos tenemos lo que son materiales directos, donde entran la parte de materias primas e insumos, y mano de obra directa, donde están los sueldos y salarios de las personas que intervienen en el proceso de producción, comisiones o gratificaciones, indemnizaciones y pensiones. Y en costos indirectos tenemos lo que es mano de obra indirecta, es decir, los jefes de producción, que si bien es cierto no están dentro del proceso de producción del producto, sí están en una supervisión. Los choferes que están llevando los productos a los diferentes lugares de comercialización, los guardias, materiales indirectos que pueden ser repuestos, lubricantes o combustibles, de las maquinarias que se han usado para la producción de nuestro producto. Y dentro de gastos indirectos tenemos lo que es alquileres, amortizaciones, intereses o seguros que se hayan contratado para la producción. A continuación, mi compañera Karina va a seguir con nuestra exposición. Buenos días. Voy a hablar sobre el cálculo de costos de producción. Para el cálculo de costos de producción debemos considerar tres grupos de gastos: la mano de obra, los materiales, es decir, materia prima, envases y materiales secundarios, y los costos generados de fabricación, energía eléctrica, mantenimiento y depreciación de máquina, algunos de los ejemplos. Para calcular el costo de la materia prima, tenemos que contabilizar todos los valores relacionados, además del precio del producto, el flete, valores de seguros, en algunos casos de aduanas y de impuestos también deben entrar en la cuenta. Para calcular el costo de la materia prima, se debe contabilizar todos los valores relacionados, además del precio del producto, el flete, los valores seguros, impuestos también deben entrar en la cuenta. Para saber cuánto representa la mano de obra en los costos de producción, el cálculo incluye el sueldo bruto del empleado, los gravámenes como aguinaldo, jubilación, impuestos, beneficios, uniformes y entrenamientos, como los datos más principales. Con todo esto sumado, se debe multiplicar las horas diarias de trabajo por los días hábiles del año. Así, dividiendo el gasto total destinado a empleados por horas trabajadas, llegas al costo de la hora de trabajo de cada empleado. Por último, existen otros cálculos en los costos de producción, como el alquiler de maquinaria, costos de mantenimiento y depreciación de los equipos. Aquí tenemos un ejemplo un poco más concreto de lo que he explicado. Ponemos un ejemplo de una empresa que tiene los siguientes gastos. Materiales consumidos, $100. Sueldos de vendedores, 200. Sueldos de obreros, 300. Materia prima indirecta, 50. Mano de obra indirecta, 150. Luz eléctrica del departamento de administración, $40. El costo de producción se obtiene sumando la materia prima más la mano de obra más los costos de fabricación, es decir, los $100 más los 300 más los 50 y más los 150. Esto nos da un total de $600. Esto es en base al cálculo del costo de producción. ¿Cómo calculamos la productividad global? La productividad global es un indicador de gestión que con mayor exactitud nos va a decir cómo marcha la compañía, indicándonos si está llevando a cabo una buena administración de la empresa, la posición respecto a la competencia, la aparición de cambios positivos o negativos en cuanto a productividad, el grado adecuado de reparto de tareas, la necesidad de adquirir nuevos recursos materiales, entre otros.
Los resultados sobre la productividad global, bien evaluados, nos permiten realizar un escáner completo de la eficiencia de la organización. El problema radica en su cálculo, no es tan sencillo como parece, pues para obtener la mayor exactitud posible hay que incluir aspectos, los rasgos generales, mientras el índice de productividad de un proceso es el cociente entre producción de este, generalmente el trabajo, y el gasto o consumo del mismo, el índice de productividad global representa como la división de la productividad y el consumo de todos los factores. Es decir, la productividad o el trabajo es obtenida mediante la siguiente fórmula: producción obtenida para el número de factor trabajo empleados. Y la productividad global es la productividad obtenida dividido para los factores utilizados, tangibles y con diferentes cuantificaciones en la fórmula. Ejemplos. Dice, pongamos un ejemplo de una conservera, en la que 5 operadores a jornada completa producen a diario 10.000 latas de conserva de 1 kilo, que se venden en el mercado a €1, en este ejemplo, cada uno. Para ello se requieren 10 máquinas diferentes y 10.000 kilogramos de materia prima. En cuanto al gasto, los trabajadores cobran 10 euros la hora, el alquiler de la máquina es de 500 euros al día y la materia prima tiene un precio de 3 euros por kilo. En este caso, el índice de productividad de la fabricación sería el siguiente: 10.000 por 1 dividido para 5 por 10 por 8 más 500 más 10.000 por 3. Esto nos da un total de 2.564. En el momento en el que se varía alguno de estos factores, contratando más gente, reemplazando las máquinas o mejorando el precio de la materia prima, por ejemplo, el resultado variará. En cualquier caso, la productividad será positiva si es superior a 1 y negativa si se sitúa por debajo. Muchas gracias. Mi nombre es Edwin Arroba. Conmigo vamos a analizar los elementos constitutivos de la contabilidad de costos. Con este proceso podemos determinar y cuantificar cada uno de los elementos de los costos. Esto quiere decir las materias primas, la mano de obra, los costos de fabricación y los costos de distribución. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es el principal material, como su nombre lo dice, o el principal elemento para fabricación o elaboración de un producto. Es decir, si nuestro giro de negocio es una carpintería, nuestro principal elemento será la madera, la cola. Si nuestro giro de negocio es para producir llantas, pues nuestro elemento principal será importar o producir el caucho. Es decir, no nos enfocamos más allá del principal elemento o material para la elaboración de este producto. 2. La mano de obra. La mano de obra es el recurso humano que se empleará para la elaboración de nuestro producto. Estamos hablando de la mano de obra directa en función de la elaboración o producción de nuestro producto final. Es decir, aquí intervienen solo los operarios, los obreros, la ingeniería y los supervisores directamente para la elaboración. No interviene en ningún área de auxilio. ¿Qué son los gastos de fabricación? Los gastos de fabricación, aquí contemplamos la energía, los combustibles, el gas natural, los impuestos y los seguros. La energía está establecida para materiales que son a base de energía eléctrica, energía solar, los combustibles en el caso de motores estacionarios, el gas natural de igual manera en motores estacionarios. Y aquí podemos notar que también está marcado los impuestos. Los impuestos están, ¿por qué los anotamos aquí a los impuestos? Existen empresas de servicios que tienen que de acuerdo a su giro de negocio, tienen que rendirle cuentas a los entes reguladores de impuestos, como son los casinos, que tienen que declarar sus impuestos cada día o cada semana, depende el país o la regularización. Costos de distribución. Comprende la logística en general. La logística en general está aquí
abarca al departamento comercial, al departamento de transporte, si el transporte es nuestro o